Annuncio vobis gaudium magnum. Habemus papam. ¿Cómo están? Muy bienvenido. Juan, ¿cómo estás? Hola Ceci, hola amigos. Nuevamente nos encontramos en esta semana para conocer el legado del Papa Francisco para todo el mundo. Pero esta semana tenemos algunas novedades que están más cerca, tienen que ver con la Argentina. Por ejemplo, el mensaje del Santo Padre adelantándose a la festividad de la celebración del acontecimiento de los 500 años de la primera misa en Argentina para la diócesis de Río Gallegos. Y de Río Gallegos nos vamos al partido bonaerense de La Matanza porque los vecinos de las villas San Petersburgo y Puerta de Hierro se encontraron con una gran sorpresa, un video mensaje del Papa Francisco que luego ya les contaremos de qué se trata. Quédense con nosotros, aquí comenzamos juntos Francisco a Diario. Frente a una plaza colmada de fieles provenientes de todo el mundo, el Papa Francisco compartió la oración de Regina Coeli, la oración mariana, y luego de eso compartió también una catequesis. El corazón de esta reflexión giró en torno a la capacidad que tenemos los cristianos de perdonar los pecados. El Papa Francisco afirmó durante el rezo del Regina Coeli en la Plaza de San Pedro del Vaticano que la única fuerza capaz de transformar nuestro corazón es el amor de Jesús, siempre que también nosotros amemos con ese amor. En la ocasión, el Papa explicó el sentido de las palabras de Jesús en la última cena con los discípulos y destacó que en aquel entonces Jesús les dio un mandamiento nuevo, que se amaran los unos a los otros como Él los amó a ellos. El pontífice remarcó que esta novedad introduce una revolución, porque indica que se imita el modo de amar de Dios. Este es un amor gratuito, sin condiciones, capaz de superar el rencor. En este punto, el Santo Padre hizo la pregunta central de su prédica. ¿Soy capaz de amar a mis enemigos? Todos tenemos gente que, no sé si enemigos, pero que no van con nosotros, que están del otro lado. O alguien que me ha hecho daño. ¿Soy capaz de amar a esa gente? Finalmente, Francisco subrayó la importancia de desarrollar una capacidad de relacionarse que pueda superar los defectos o límites de los demás para aceptarlos y perdonarlos de corazón. E questo amore ci rende capaci di amare i nemici e perdonare chi ci ha offeso. Io farò una domanda a voi, ognuno risponda nel suo cuore. Io sono capace di amare i miei nemici? Tutti abbiamo gente che non so se nemici, ma che non vanno con noi, che sono dall'altra parte. O qualcuno ha gente che ha fatto male. Io sono capace di amare quella gente, quell'uomo, quella donna che mi ha fatto del male, che mi ha offeso. Sono capace di perdonarlo? Ognuno risponda nel suo cuore. E l'amore di Gesù ci fa vedere l'altro come membro attuale o futuro della comunità degli amici di Gesù. Ci stimola al dialogo, ci aiuta ad ascoltarci e conoscersi reciprocamente. Y el Papa Francisco mantuvo un encuentro con la Asociación Católica de Trabajadores Sanitarios al cumplirse 40 años de vida de esta institución. En este encuentro el Papa sostuvo y destacó la importancia del uso de la tecnología en la medicina, que debe siempre ser respetuosa de la dignidad humana, y además dijo que los pacientes no deben ser tratados como un número. El Papa Francisco recibió en audiencia a la Asociación Católica de Trabajadores de la Salud, que celebran el 40 aniversario de su fundación. El Santo Padre ha tratado en su discurso, entre otros, los temas de la objeción de conciencia, el desafío ético de las nuevas tecnologías y la necesidad de que el sistema sanitario ponga en el centro a la persona y no a la lógica de empresa. La scelta dell'obiezione, tuttavia, quando necessaria, va compiuta con rispetto, perché non diventi motivo di disprezzo o di orgoglio ciò che deve essere fatto con umiltà.
Francisco destacó que, en las últimas décadas, el sistema de asistencia y de atención ha cambiado radicalmente y con ello también ha cambiado la forma de entender la medicina y la relación con el paciente. Lo sforzo di trattare i malati come persone e non come numeri deve essere compiuto nel nostro tempo e tenendo conto la forma che il sistema sanitario ha progressivamente assunto. In un ambiente dove il malato diventa un numero, anche voi rischiate di diventarlo e di essere bruciati da turni di lavoro troppo duri, dallo stress delle urgenze o dall'impatto emotivo. È quindi importante che gli operatori sanitari abbiano tutele adeguate nel loro lavoro, ricevano il giusto riconoscimento per i compiti che svolgono e possano fruire degli strumenti adatti per essere sempre motivati e formati. Por último, el obispo de Roma invitó a los presentes a estar siempre junto a quienes más lo necesitan, los últimos, los olvidados y los marginados. Durante una de sus misas celebradas en la capilla de Casa Santa Marta, el Papa Francisco destacó la gracia de la docilidad a la voz del Señor y el corazón abierto del apóstol San Pablo. Esto dijo el Papa en el marco de un abordaje que hizo a uno de los textos del libro de los apóstoles, de los Hechos de los Apóstoles, donde se destaca especialmente el don de la coherencia en la vida de Pablo. En una de sus homilías, celebradas en la capilla de Casa Santa Marta, el Papa Francisco reflexionó sobre un pasaje de los Hechos de los Apóstoles para resaltar algunas características del apóstol Pablo, el apóstol de los gentiles. Io vorrei ringraziare oggi in voi tanti uomini e donne coraggiosi che rischiano la vita, che vanno avanti, anche che cercano nuove strade nella vita della Chiesa, cercano nuove strade. Ma padre, non è peccato? No, non è peccato, cerchiamo nuove strade, questo ci farà bene a tutti, a patto che siano le strade del Signore. Apertura a la voz de Dios y docilidad es un ejemplo para nuestra vida, señaló el pontífice, quien recordó que en la misa estaba presente un grupo de monjas del Cotolengo, quienes festejaban 50 años de vida religiosa. Una gran sorpresa se llevaron los vecinos de las villas de San Petersburgo y Puerta de Hierro, ambas pertenecientes al partido bonaerense de La Matanza, a recibir un video mensaje del Papa Francisco. En este video, Francisco los instó y los invitó a seguir trabajando porque cada familia tenga una vivienda digna y sobre todo para mejorar la calidad de vida de cada vecino del lugar. Amigos de La Matanza, les mando un gran saludo. Ser amigos significa trabajar juntos, discutir las cosas juntos, resolver juntos, para trabajar por alguien o por algo. Ustedes son amigos de La Matanza, trabajen por La Matanza. Trabajen para que todos los chicos puedan ir al colegio, para que a nadie le falte lo necesario para vivir, para comer, para vestirse, para la salud. Trabajen por cuidar a los enfermos y sobre todo los viejitos, los abuelos, que son la memoria de nuestro pueblo. Amigos de La Matanza, trabajen por La Matanza. Y yo voy a rezar por eso para que les vaya bien y que Dios los bendiga. Yo los bendigo de todo corazón. Gesù non vuole che la Chiesa sia un modellino perfetto che si compiace della propria organizzazione ed è capace di difendere il proprio buon nome. Povere quelle chiese particolari che si affannano tanto
nell'organizzazione, nei piani, di avere tutto chiaro, tutto distribuito. A me fa soffrire. Gesù non ha vissuto così, ma ha vissuto in cammino, senza temere gli scossoni della vita. La vera fede purifica dagli attaccamenti. Per seguire il Signore bisogna camminare spediti e per camminare spediti bisogna alleggerirsi, anche se costa. Come Chiesa non siamo chiamati a compromessi, a sendali, ma slanci evangelici. E nel purificarci, nel riformarci, dobbiamo evitare il gattopardismo, cioè il fingere di cambiare qualcosa perché in realtà non cambi nulla. L'umiltà nasce quando anziché parlare si ascolta, quando si smette di stare al centro. Se non guardiamo direttamente a loro, finiamo per guardare sempre a noi stessi e per fare di loro degli strumenti del nostro affermarci. Usiamo gli altri. Vamos haciendo una pausa en la información y nos es más que bienvenida, sobre todo para aprovechar, Juan, a saludar a todos aquellos que hacen posible de que este producto que es Francisco a Diario pueda llegar a tantos lugares. Uno de ellos es Canal 8, a quien le agradecemos, pero sabemos que hay otros canales locales en el resto del país que también nos acompañan. Claro, por ejemplo, nuestros amigos en la ciudad de Río Tercero, en Canal Local, y otros tantos en diferentes lugares de la Argentina. Nuestros amigos en Río Tercero, que son una comunidad muy mariana y que quieren mucho a María Auxiliadora. Entonces nos vamos a ir a la pausa, Ceci, amigos, con esta imagen del Papa y María Auxiliadora en este mes en que la celebramos especialmente. El Papa Francisco envió un mensaje a los fieles de la diócesis de Río Gallegos de cara a cumplirse los 500 años de la primera misa en territorio argentino. Este acontecimiento será en abril de 2020, pero el Papa Francisco quiso adelantarse para pedirle a todos los fieles de la diócesis que se preparen bien para celebrar este tiempo de gracia. El Papa Francisco pidió a los fieles católicos en la diócesis de Santa Cruz y Tierra del Fuego, con sede en Río Gallegos, que se preparen bien para la celebración de los 500 años de la primera misa en el territorio, que se concretó el 1 de abril de 1520. Dicha exhortación está contenida en un video que fue difundido por el obispado local. Para esa preparación en este año eucarístico, el Papa sugirió dos cosas: mirar al que la está pasando peor y ayudarlo, y que no pierdan la alegría. El mensaje fue grabado por el obispo de Santa Cruz y Tierra del Fuego, Monseñor Jorge García Cuerva, quien formó parte del último grupo de prelados argentinos que realizó la visita ad limina al Papa Francisco en Roma. Queridos hermanos, querido pueblo de Dios de la diócesis de Río Gallegos, quizás en San Julián el cura que celebró aquella misa hace 500 años no sabía que estaba sembrando algo histórico, algo muy grande. Y ustedes están conectados, son descendencia de aquello. Es una primera misa en nuestro territorio. Prepárense bien, prepárense bien. Y el año eucarístico que van a hacer ahora, prepárense bien. ¿Y cómo nos tenemos que preparar bien? Yo les sugiero dos cosas. Primero, miren al costado al que está peor que ustedes. Cada uno dice, ¿quién está peor de mí? Entonces va, lo busca, lo ayuda, no sé, ve cómo ayudar. Siempre hay alguien que está peor que yo. Cuidar al que la está pasando más mal que yo. Y lo segundo, no pierdan la alegría, porque donde hay alegría está Dios. No tengan el corazón funebrero, sino un corazón alegre, aún en los dolores, en las tristezas, pero la alegría que es esperanza en Dios. Que Dios me lo bendiga mucho y prepárense bien para los 500 años de esa misa y recen por mí. La oficina de la Santa Sede confirmó el nuevo viaje apostólico del Papa Francisco a Rumanía. Dicho viaje se dará entre el 31 de mayo próximo hasta el 2 de junio. Y el principal evento que tiene este recorrido del Papa Francisco por este país es la beatificación de 7 obispos greco-católicos mártires.
El Papa Francisco viajará a Rumania desde el 31 de mayo al 2 de junio para impulsar las relaciones con los ortodoxos y reunirse con católicos de diferentes tradiciones. El obispo de Roma visitará 3 ciudades, Bucarest, Iași y Blaj, en la zona de Transilvania, y el santuario de la Virgen María, Sumuleu Siuc. La situación con la que se encontrará el pontífice en Rumania es muy diferente de la que en 1999 encontró el Papa Juan Pablo II, ya que en aquel entonces el patriarca Teotix lo acompañó en varias ceremonias y ortodoxos y católicos lo saludaban por las calles pidiendo la unidad. Ahora las relaciones del Vaticano con Daniel, el nuevo patriarca, son frías. A pesar de todo, se reunirá con Francisco y el Papa hablará ante las principales autoridades de esta Iglesia Ortodoxa. En este marco, la oficina de prensa de la Santa Sede informó el programa oficial de este nuevo viaje apostólico del Papa, que será el número 30. El principal evento del viaje será la beatificación de los 7 obispos greco-católicos mártires asesinados por las autoridades comunistas entre 1950 y 1970. El Santo Padre mantendrá también un importante encuentro ecuménico privado con el Patriarca de Rumania en el Palacio del Patriarcado. Media hora después, se reunirá con el Sínodo Permanente de la Iglesia Ortodoxa Rumana, ante los que pronunciará un discurso. Durante la audiencia general del pasado miércoles, el Papa Francisco finalizó lo que fue la catequesis en torno al Padre Nuestro. Y en este final, el Papa subrayó que la oración del Padre Nuestro no es una fórmula mecánica, sino que tiene que ver con un vínculo filial, con este Dios Padre al que estamos invitados a llamarlo Abba, Papá. El Papa Francisco concluyó el ciclo de sus catequesis, dedicado al Padre Nuestro. Podemos decir, dijo el Papa, que la oración cristiana nace de la audacia de llamar a Dios con el nombre de Padre. El pontífice destacó que esta oración no se trata de una fórmula, sino de una intimidad filial en la que somos introducidos por gracia. Jesús es el revelador del Padre y nos da familiaridad con Él. El Santo Padre concluyó su alocución asegurando que un cristiano puede orar en cualquier situación. El Señor puede asumir todas las oraciones de la Biblia, especialmente de los Salmos, pero también puede orar con tantas expresiones que en milenios de historia han brotado del corazón de los hombres. Y al Padre nunca dejamos de hablar de nuestros hermanos y hermanas en la humanidad, porque ninguno de ellos, especialmente los pobres, permanece sin un consuelo y una porción de amor. Queridos hermanos y hermanas, en este día concluimos el ciclo de catequesis sobre el Padre Nuestro, la oración que el Señor Jesús enseñó a sus discípulos. Hoy también nosotros, como discípulos de Jesús, fieles a su recomendación y siguiendo su divina enseñanza, continuamos haciendo la nuestra. No se trata de una fórmula para repetir de modo mecánico, sino de una intimidad filial por la que podemos llamar a Dios Abba, Papá. Es la intimidad en la que Jesús, el revelador del Padre, nos introduce por su gracia. El Catecismo de la Iglesia Católica nos recuerda que es el Espíritu Santo quien, a través de la palabra de Dios, enseña a los hijos de Dios a hablar con su Padre. Si leemos atentamente los Evangelios, vemos que todas las expresiones con las que Jesús reza en los diferentes momentos de su vida hacen referencia al texto del Padre Nuestro. Constatamos, además, cómo Jesús invita a sus discípulos a cultivar un espíritu de oración, a orar insistentemente y a tener siempre presentes a los hermanos y a sus necesidades. El Nuevo Testamento nos revela que el primer protagonista de toda oración cristiana es el Espíritu Santo, que hemos recibido en nuestro bautismo y que nos hace capaces de orar como lo que somos, es decir, hijos de Dios, siguiendo el ejemplo del Señor Jesús. Este es el misterio de la oración cristiana, que nos introduce en el diálogo amoroso de la Santísima Trinidad. A todos los animo a que pidan al Señor la gracia de ser hombres y mujeres de oración, y que recuerden ante el Padre a todos nuestros hermanos y hermanas, especialmente a los más necesitados y abandonados, para que a ninguno falte consolación y amor. Que Dios los bendiga.
benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. El Papa Francisco se ha reunido con los hermanos de La Salle al cumplirse 300 años de la muerte de su fundador, Juan Bautista de La Salle. Y en esta ocasión el Papa recordó cómo La Salle fue un gran innovador en el campo de la educación y de qué manera todas estas innovaciones llegan a la actualidad con máxima vigencia. El Papa Francisco destacó que San Juan Bautista de La Salle fue un pionero de la educación que soñaba con una escuela abierta a todos. Así lo indicó el Papa al recibir en audiencia a los hermanos de las escuelas cristianas, la comunidad fundada por San Juan Bautista de La Salle, quienes recuerdan el tercer centenario de fallecimiento de su fundador. Durante su discurso, el Santo Padre señaló que este santo fue un innovador brillante y creativo en la visión de la escuela, en la concepción del maestro y en los métodos de enseñanza, porque estaba persuadido de que la educación es un derecho de todos, incluidos los pobres. Cari figli spirituali di Giovanni Battista della Salle, vi esorto a approfondire e imitare la sua passione per gli ultimi e gli scartati. Nel solco della sua testimonianza apostolica siate protagonisti di una cultura della resurrezione, specialmente in quei contesti esistenziali dove prevale la cultura della morte. Non stancatevi di andare in cerca di quanti si trovano nei moderni sepolcri dello smarrimento, del degrado, del disagio e della povertà per offrire speranza di vita nuova. Y así llegamos al final de nuestro encuentro de cada semana, amigos queridos, aquí en Francisco a Diario. Bueno, con muchas novedades, Ceci, para compartir. La primera, para que lo agendemos, desde el 31 de mayo al 2 de junio, el Papa Francisco hará su nuevo viaje apostólico. En este caso, el horizonte de este viaje es Rumania. Y allí va a beatificar a 7 obispos greco-católicos mártires. O sea que un gran evento al que vamos preparando desde ya con nuestra oración. Con nuestra oración, con nuestro estilo de vida. Recordemos que en la misa de Santa Marta, el Papa destacó la coherencia de vida como un don en la figura del apóstol San Pablo. Todo esto y mucho más lo renovaremos junto a vos la semana próxima aquí en Francisco a Diario.